En cuanto al hardware, hemos empleado para nuestro robot un motor de corriente continua alimentado a 12 voltios que tiene 130 revoluciones por minuto como velocidad máxima y el encoder detecta 2000 pulsos por cada vuelta. Para darle una carga con suficiente inercia al motor hemos empleado esta rueda neumática. Como driver y ponte en H empleamos este modelo de controlador doble L9110. Para alimentar al motor empleamos esta fuente de tensión de 12 voltios, ¿vale? Y de intensidad 2 amperios. Si lo montamos todo, obtenemos nuestro robot ya preparado para la operación. Identificación del motor. Para poder identificar la función de transferencia del motor, primero fue necesario linealizar la salida de nuestro driver. Para ello, dividimos la salida en tramos y ajustamos la entrada en función del intervalo en el que nos encontrásemos mediante interpolación lineal. Una vez linealizado, obtuvimos la función de transferencia a partir de los datos obtenidos con el motor al 50% de su velocidad total y en posición vertical. Se trataba de un sistema de primer orden. Para comprobar la validez del modelo, comparamos la respuesta real y la esperada con 6 ensayos. Los resultados en general fueron buenos. El modelo se ajusta peor para valores pequeños de velocidad, y para valores altos la respuesta es más rápida que la esperada. Para la carga descentrada, evidentemente el modelo no se ajusta bien, ya que esta provoca que la velocidad oscile en torno a un valor. Control de velocidad. Para controlar la velocidad del motor, hemos implementado un regulador PID. A través de los sliders de la interfaz de MATLAB, hemos obtenido por tanteo los valores de las acciones proporcional, integral y derivativa, teniendo en cuenta aspectos como el error en régimen permanente, la sobreoscilación en el régimen transitorio y la estabilidad del sistema. En cadena abierta se puede ver que linealizando se obtiene una respuesta mucho más precisa que sin linealizar. En cadena cerrada obtenemos incluso un error nulo en régimen permanente. Control de posición. Para el control de posición hemos habilitado 2 interrupciones correspondientes a los 2 sensores del motor. De esta manera, conociendo que una vuelta tiene 2000 pulsos del encoder, seremos capaces de controlar en qué posición se encuentra el motor en todo momento. Pero antes de entrar al propio control de posición, analizaremos lo que significa la zona muerta del motor. Esta zona muerta es un intervalo de error aceptable en la que se da por buena la posición del motor aunque no haya dado los pulsos pedidos teóricamente. Esto es necesario porque es prácticamente imposible o muy difícil que el motor dé exactamente los pulsos teóricos pedidos, y de esta manera el motor quedaría inestable, oscilando en torno al valor pedido continuamente. Entrando más a fondo ya en el control de posición, se ha implementado un regulador en cascada, en el que en el bucle interno se tiene el PID ya implementado para el control de velocidad, y en el bucle externo se crea un nuevo PID ya dedicado para el control de posición. El primer regulador que hemos obtenido es un regulador con valores de KP 0,13 y KI 0,001. Este regulador tiene muy buen comportamiento para escalones de pocos grados, de 0 a 90. También hemos considerado otro regulador, en este caso un P, en el que el valor de KP es 0,6. Por último, hemos decidido implementar otro regulador parecido al primero, al PI, variando la KP y aumentándola a 0,2 para controlar una carga descentrada, para lo cual hemos atado una goma Milán a una de las generatrices de la rueda. Como se ve en la gráfica, la respuesta de nuestro motor es bastante buena. Interfaz de control. Nuestra interfaz de control consta de varias partes. Tenemos un switch para conectar el sistema con Arduino, un botón de parada, unos botones para indicar el modo de funcionamiento, una zona para ajustar los parámetros de velocidad, otra zona para ajustar los parámetros de posición y una serie de gráficas que nos muestran la señal de control, la velocidad y la posición del motor. También tenemos el mensaje que le enviamos al puerto serial y un botón de fin de medidas que sirve para recopilar datos. Bien, a continuación os haremos una breve demostración de cada uno de los 4 modos en los que puede funcionar nuestro motor.
En primer lugar, os mostraremos cómo funciona nuestra cadena abierta de velocidad. Para ello, le daremos un valor del 60% de la velocidad total a nuestro motor y pulsaremos el botón de cadena abierta velocidad. Observamos en la gráfica de en medio cómo se comporta nuestro motor. Las revoluciones por minuto reales no se corresponden con las revoluciones por minuto teóricas que debería alcanzar. Esto es debido a que estamos en cadena abierta. Pero vamos a bajar la velocidad del motor a un 30% de su valor máximo. Vemos que el sistema se comporta de forma parecida. Para mejorarlo, hemos implementado un control en cadena cerrada de velocidad, mediante un algoritmo PID. Los valores de las constantes proporcional, integral y derivativa los modificamos gracias a estos sliders. Estos valores que estamos poniendo en pantalla los hemos obtenido por tanteo, intentando conseguir la mejor respuesta tanto en régimen permanente como en transitorio. Una vez conectado el sistema con Arduino, le podemos fijar una velocidad del 60% y mandárselo a través del botón de cadena cerrada de velocidad. Vemos cómo se comporta el sistema y comprobamos que tanto el régimen transitorio como el permanente son bastante buenos, ya que se ajusta a la velocidad pedida en un tiempo relativamente corto. Vamos a bajar ahora el valor a un 20% de la velocidad, por tanto es un escalón negativo. Comprobamos que en régimen transitorio hay una sobreoscilación, pero el régimen permanente lo consigue sin ningún error. Probamos ahora a subirlo al 90%. En este caso el transitorio es un poco más largo porque le cuesta más llegar hasta el final, pero finalmente lo consigue y el régimen permanente es bueno. Si le damos ahora un escalón hasta el 10%, es decir, de 80% negativo, vemos que otra vez surge la sobreoscilación y en este caso el régimen permanente es bueno, cosa que no pasaba con la cadena abierta, que no podía valer para valores muy bajos. A continuación haremos una demostración sobre el control de posición de nuestro motor. Primeramente lo haremos en cadena abierta y para ello es necesario modificar el valor de las constantes del regulador de velocidad, ya que si no lo modificamos nuestra salida sería siempre 0. Conectamos nuestro sistema con Arduino y para este modo es necesario definir una velocidad con la cual se va a hacer el movimiento. Le pediremos que gire unos determinados grados y esos grados los tiene que girar a más o menos de velocidad. En nuestro caso vamos a girar, por ejemplo, al 50% de la velocidad total y vamos a girar de entrada 120 grados. Pulsamos el botón y vemos cómo responde nuestro sistema. Como estamos haciendo un control en cadena abierta, sin ningún tipo de control, vemos que la posición real no se corresponde con la posición teórica. De hecho, se pasa debido a la inercia que lleva el motor. Probamos ahora a decirle que retroceda 60 grados. Y en este caso, aunque ha retrocedido más de 60 grados, no llega al valor teórico que deberían ser 60. No se ha pasado lo suficiente. Por tanto, sigue habiendo error. Ahora le damos un valor mucho más grande, de 300 grados, por ejemplo. Y vemos que nuevamente nuestro motor se vuelve a pasar. Esto es así porque, como he dicho antes, no estamos haciendo ningún control y el control en cadena abierta de posición es una mala solución, así que veremos cómo podemos mejorarlo. Gracias al control en cascada podemos
Podemos controlar la posición del motor de una manera mucho más exacta que en cadena abierta. Bien, pues encendemos o conectamos con Arduino y vamos a darle una referencia a nuestra posición de 60 grados. Pulsamos cadena cerrada de posición y observamos que efectivamente se ajusta a la referencia que le damos. Vamos a probar a sumarle 120 grados, por lo tanto el ángulo total que debería haber girado son 180 grados y tras una sobreoscilación podemos ver que se estabiliza en torno a 180 grados. Probamos ahora a sumarle un ángulo más pequeño, del orden de 30 grados, y vemos que en este caso, como el ángulo es más pequeño, no tiene sobreoscilación. Ahora vamos a probar a volver a la posición de inicio. Antes de sumar estos 3 últimos grados, ahora estaríamos en 210 aproximadamente, queremos que vuelva a 0. Le pulsamos y efectivamente, tras una pequeña sobreoscilación, vuelve a la posición inicial. Adicionalmente, os mostraremos cómo cambia la respuesta del sistema ante un cambio en el tipo de regulador externo y alguna funcionalidad extra que hemos añadido. Bien, para empezar, volvemos a ajustar el valor de las constantes del regulador interno, eso no ha cambiado, las constantes proporcional, integral y derivativa, y del regulador interno lo vamos a convertir en un regulador P exclusivamente. Por tanto, solo hay que cambiar el valor de Kp, que va a valer 0,6. Esto hará que la respuesta del sistema sea mucho más rápida, pero a costa de obtener una sobreoscilación no deseada. Encendemos el sistema, o lo conectamos, y le damos un valor de 60 grados. Efectivamente, tenemos una sobreoscilación bastante alta, pero la respuesta del sistema es muy rápida. Probamos para 120 grados negativos y la respuesta es bastante similar, pero en sentido opuesto. Si este motor estuviese dentro de un robot que va a trabajar cerca de obstáculos, sería bastante peligroso. Probamos ahora a darle un valor muy pequeño, de aproximadamente 30 grados, e incluso con valores de ángulos pequeños tiene sobreoscilaciones, cosa que antes no pasaba. Lo ponemos otra vez en la posición de inicio y en este caso hemos tenido suerte y no ha habido sobreoscilación, pero podemos ver que eso no pasa siempre. Asimismo podemos ver cuál es la funcionalidad de esta parte que sirve para darle un número entero de vueltas. Si queremos darle 7 vueltas, por ejemplo, pues ponemos un 7. En este caso le hemos dado una y bueno, como estamos con un regulador P, pues la sobreoscilación es bastante grande. Aquí concluye el vídeo final. Muchas gracias a Antonio y a Julio por habernos ayudado. Sin vosotros más de una entrega no hubiese salido. Y al resto que nos estáis viendo, suscribíos al canal, dadle al like si os ha gustado y hasta la próxima.